Buenos días, 8 de la mañana comienzan las protestas contra Milei después de que aprobará hasta 300 leyes ya puestas en marcha para eliminarlas y con esa eliminación de las 300 leyes empezar la motosierra de Milei. Eso sí, fíjense cómo el movimiento también de protestas, bueno, muy parecido al de España, por razones distintas, pero allí también Milei empieza a notar, ahora allí en el lado de la izquierda, las protestas contra Milei, el movimiento después de las 300 leyes que quiere Milei dejar fuera para poder poner en marcha un cambio. Le quiere dar la vuelta como un calcetín. Es el Alfonso Guerra de los argentinos. Quiere cambiar el país para que no la conozca ni la madre que la dentro de unos años a Argentina. Eso sí, por en medio tiene un lío descomunal, sobre todo con la izquierda, que ya empieza a manifestarse. Vamos a ver también la respuesta. Patricia Bullrich, el propio Milei, decían que harían todo lo que se pudiera contra los piquetes. Y miren las imágenes, ¿no? No andaron con tonterías en la jornada de ayer. Por lo que protestas en ese año electoral 2024, donde habrá 40 elecciones, Europa, Estados Unidos, Taiwán, Rusia, a medio mundo, yendo a votar. Eso sí, mirada puesta en si Milei va a tener la fuerza suficiente para controlar también esas manifestaciones, esas protestas que ya han empezado en Argentina. En una mañana en la que mira el mundo, sobre todo cómo la inflación, como el mus, se fue 3,9% en Reino Unido, lo contábamos ayer, frente al 4,6% en las expectativas en octubre, por lo que la inflación en Reino Unido, uno de los puntales del crecimiento inflacionario, también empieza a desaparecer. Y el otro punto fundamental ha llegado esta noche. Venezuela había acordado con Estados Unidos la liberación de determinados presos políticos, o presos políticos pero que no tuviesen una significación muy grande, por lo que Venezuela acepta de esta manera ya inmediata liberar determinados prisioneros que Venezuela ha dicho que fueron detenidos erróneamente, han dicho, wrongfully detained, ¿no? Para que lo entiendan los americanos, le han dicho a venezolanos en inglés, como condición del acuerdo para que la administración Biden inicie también la eliminación de una parte importante de las sanciones, por lo que el día viene con todo eso y con una recuperación en el mercado. Ayer el mercado se jugaba entre dos grandes claims, entre dos grandes temas. 2024, Make America Great Again, pero el mercado tiene su propio lema frente a Donald Trump. Fuera Donald Trump, el lema del mercado es Make the VIX Great Again. Con el VIX ayer jugando en el 9% de subida, mandando al mercado un 1,5 hacia abajo. Fíjense en lo que sucedió en la jornada de ayer, un espectáculo bajista interesante, era para cogerse el toro y subirse a ver cómo se veía el mundo desde ahí. Movimiento a la baja en el SP500 en la jornada de ayer, ahí lo ven, después de todo lo que se había vivido, clave fundamental, miren dónde paró, miren, en esa parte, hoy el SP500, movimiento arriba, nos lo acabamos de cepillar, movimiento arriba del 0,36%, que lo acabo de quitar de la pantalla. Nasdaq 100, vamos camino de quitar también este, mírenlo, Nasdaq 100, 0,38% arriba en la jornada, por lo que SP500, Nasdaq 100, marcándonos un camino hoy de recuperación del entorno del 0,4%, 0,38% en ese entorno. El VIX, el Make the VIX Great Again, jugando otra vez en la partida en Estados Unidos, 13,66, languidece, tampoco es que sea muy great again, pero empieza esa fotografía en Estados Unidos de que el VIX nos va marcando de cara a enero una tensión, por lo menos para marcar dientes de sierra en el mercado. Vamos a ver cómo termina por producirse. Petróleo buscando los $80, 79,69, ha tocado 79,73 y se ha quedado en esta zona de aquí, del entorno de los 78, de los 80 que diga, buscando a ver si tiene fuerza para romperlo en la jornada de hoy. West Texas 0,59, 74,16, 10 años americano pierde el 3,9, 3,88, subida del 0,78, aún así de rentabilidad recuperando terreno. El 2 años americano 1,06, 4,38, también perdiendo el 4,4, 2,91. El movimiento del 10 años español, aunque fíjense el movimiento de reducción de la rentabilidad para las emisiones de España, y el alemán en el 1,97 el 10 años frente al 3,88 americano. Dólar 1,0235, euro hacia arriba 0,05, 1,0944 y Bitcoin arriba 0,17 en 43.741, por lo que Make the VIX Great Again es el dato clave para intentar entender no solo la jornada de ayer, sino el movimiento con el que vamos también
hacia el 2024. El VIX nos va a marcar el termómetro de una renta variable que tiene un año que es, bueno, como si se lo hubieran pedido a Aladín, a la lámpara mágica. ¿Y qué quieres para el 23? Ricito de oro, exuberancia continua. A partir de ahí vamos a ver cómo viene la parte geopolítica en el 24, porque en el 23 también se ha relajado un poco con la excepción de Israel, pero empieza el movimiento de intentar ver el movimiento contra Rusia, ¿no? Entonces, ayer, aleluya, ¿no? Aleluya, se ve que vieron la estrella pasar, Biden y en este caso Sunak, y dijeron, ¿por qué no endurecemos las sanciones contra Rusia a través de la aplicación del límite de precios del petróleo? Y dice, os ha costado, 1 año y medio. No está mal si la dicha es buena, pero hombre, 1 año y medio. Pero ahora, ¿qué es lo que quiere hacer Estados Unidos y Reino Unido? ¿Quiere de verdad hacer daño a Rusia con una aplicación del tope que de verdad funcione? Es decir, ¿bajarlo de 60 a 20? No. ¿Quiere implementar medidas para que los oligarcas navieros griegos dejen de venderle barquitos como si fuese el Risk a Putin? No. ¿Quieren Estados Unidos y Reino Unido que Grecia y sus barcos también se pongan en el Báltico para notar ahí que de verdad las sanciones entran en vigor y no saltársela llevando el petróleo desde el otro lado, desde Kazajstán? No. Entonces, ¿qué quieren hacer? Pues tomarnos el pelo como ha sido en 2023 y en parte del 2022, la razón fundamental. ¿Por qué? Porque lo que vienen a decirnos ahora es lo que deberían haber hecho, pero en el trabajo de fin de carrera que podría haber hecho un estudiante, el veto, el tope al petróleo ruso, que es, pues que al menos las aseguradoras, en lugar de hacer un documento general, aquí no se ha incumplido el tope, sino que digan la aseguradora que tiene el barco, que diga, se ha metido no sé cuánto petróleo de esta procedencia a este precio. A lo que hay que decirle a Estados Unidos, a Biden y a Sunak, ¿es broma? Es una broma, ¿no? ¿Es 28 de diciembre? ¡Ay, no! No es 28 de diciembre, es 21. 28 de diciembre celebramos aquí las bromas, los santos inocentes. Entonces, a ver, espera que me entere. Que ahora mismo los barcos rusos, los barcos de los oligarcas navieros, los barcos que tienen un seguro occidental, les meten el petróleo, imagínense, va a la gasolina, tira de petróleo, que se lo vamos a llevar a los europeos, pero a través de otro lado. Llega la aseguradora y dice, uy, no es petróleo ruso, se ha cumplido el tope. Oiga, pero ¿usted sabe a qué precio se ha vendido? No, no me lo dice. ¿Cómo que no te lo dice todas las regulaciones? Es decir, perdón, llevamos 1 año y medio en el que ni tan siquiera cuando entra el petróleo en el barco, la aseguradora, que supuestamente controla más del 90% del tránsito de petróleo del mundo, tenía que decirnos, se cumple el veto. Ni tan siquiera lo estaba haciendo. ¿Pero esto qué broma es? ¿Dónde están las cámaras? ¿Dónde están las cámaras? Es decir, nos han tomado el pelo y ahora salen diciendo, ¡wow! Vamos a dar un paso fundamental para que Rusia cumpla el límite. Oye, no estoy tomando el pelo, ¿no? Es broma, ¿no? Va a aparecer por aquí alguien ahora mismo y va a decir que es una broma. Es decir, que ni tan siquiera veíais al precio, las aseguradoras, en la que se estaba vendiendo el petróleo que transportabais. Entonces, ¿cómo sabíais que se cumplía el veto? ¿El tope al petróleo? ¿Por ciencia infusa? ¿Teníais al comité de científicos de Sánchez analizando a ver si el petróleo se cumplía? Es decir, no había nadie. Pero, ¿esto qué broma es? Por lo que ahora nos dicen, vamos a endurecer la... No, perdona, no vais a endurecer, vais a aplicar el límite. Pero si habéis estado 1 año y medio riéndoos de todos. ¿Cómo que no mirabais el precio al que se entraba ese petróleo dentro del barco? ¿Y entonces qué hacíais? No, nos hacían un garabato ahí en una hoja, no se ha incumplido, pero no lo sabían, ¿no? No, por eso lo endurecemos ahora. ¿Perdón? Debe estar Putin en el Kremlin, pero bueno, partiéndose la caja de ayer, riéndose de Estados Unidos y de Reino Unido, pero bueno, pero a un nivel máximo. Y si lo llegas a ver, dirá Putin, aún habría llevado más petróleo. Y lo de Occidente es para irnos ya de vacaciones de Navidad. Ellos. Y ya verán cómo todo funciona mejor.
Y ahora van a endurecer la aplicación del límite 1 año y medio después, que le están tomando el pelo, que se han forrado por el camino los oligarcas navieros griegos, que a eso no pasa nada, son oligarcas de los buenos. Y ahora dicen, vamos a endurecer. ¿Pero cómo que vais a endurecer? ¿Vais a aplicar? Endurecer ya veremos dentro de 6 meses. Pero es que entonces lo que nos estáis diciendo es que no lo habéis aplicado. ¿Cómo que? No, era un documento general. Qué bonito. Hoy, ¿qué día hace? 23 grados, cielos despejados, el petróleo es negro también hoy. ¿O qué? ¿A qué precio entraba ese petróleo? Oiga, usted que llega a cerrar un contrato de petróleo ruso a 72 euros. No puede ser. Se aplica el tope. Esto le parecía muy complicado. Oiga, ¿usted a qué precio va a comprar petróleo? ¿Dónde viene? ¿Que lleva aquí un poquito de petróleo ya metido en el barco? Pues lo tengo aquí, me pone a 82 porque va para Arabia Saudí. Pues no lo puede transportar. Y si lo transporta a 60, que esto no lo estaban haciendo. Ya no es que estuviera a 20, es que ni a 60, es que no hacían nada, es que nos han tomado el pelo. Pero de una manera, y ahora dicen, somos la bomba, ¿eh? Que es que los estadounidenses y los británicos somos tremendos. Está Putin temblando, ¿eh? Se está riendo de ellos. Vamos a endurecer la aplicación. ¿Pero cómo que vais a endurecer? Bueno, espectacular. Lo de Occidente lleva un límite, ya lleva un momento en el que no sabemos ya directamente si esto es históricamente de otro nivel. De otro nivel. Los hutis en Yemen, siguiendo con el petróleo, vuelven a amenazar a los barcos que transiten por el Mar Rojo a pesar del despliegue de Estados Unidos. ¿Sabéis a quién temen los hutis de Yemen? A Putin. Que les dijo ayer ya, en la jornada de ayer, no me toquéis un barco. Porque Putin también por esa parte baja para llevar una parte a Asia-Pacífico. Y pasa por los hutis. Y los hutis miran, uy, bandera rusa. Bueno, rusa no. Fantasma. Barco fantasma. Barco fantasma. No lo ve Occidente, pero hasta los hutis lo saben distinguir. ¿Por qué? ¿Cuántos barcos de Putin le han dicho a un dron, hola, bienvenido? Ninguno. Entonces, ¿cómo lo saben? Si son barcos fantasmas, ¿no? Bueno, entonces, cuidado porque ahí sí que hay un movimiento de presión. Y ya no solo por el canal de Suez, ya no solo por el Mar Rojo, sino porque el canal de Panamá también empieza, están diciendo, a tener problemas, en este caso no por los hutis de Yemen, sino por cuestiones climáticas en el sentido de cuánta cantidad de agua hay. Por lo que entramos en 2024 con la sensación de que la cadena de suministro va a volver a tensionarse. Y vamos a volver a notar que hay un problema en la cadena, ¿se acuerdan? Tiempo del coronavirus, que no llega la Play, y dicen, bueno ya, pues llegará el mes que viene, un año y medio después, y la Play sigue sin venir. ¿Pero cómo puede ser? Cadena de suministro. Por lo que tanto Canal de Suez como Canal de Panamá, ojo, esto ya empieza a ser importante, petróleo cerca de los $80. ¿Por qué? Porque ahora sí se ve un movimiento en el que puede haber problemas en la cadena de suministro de retraso. ¿Cuánto? ¿Un mes? Bueno, un mes te puede esperar para que no te llegue la Play. Ahora, un año y medio, por ahora estamos en el entorno de 15 días, un mes, que puede haber retrasos en cadena de suministros. Pero este problema de los hutis en Yemen vuelve a amenazar porque a pesar de que Estados Unidos haya llevado toda esa flota, todo ese despliegue de Estados Unidos, los hutis siguen diciendo, si nos da lo mismo. Si los drones van solos para allá. Entonces, siguen poniendo la fotografía del problema o de la potencial ruptura de la cadena de suministro, con lo que pudiera causar sobre todo mercado de petróleo. Pero no solo mercado de petróleo. Bruselas abre una investigación al biodiesel procedente de China por posible dumping. Pero lo de Bruselas es capítulo 2. Capítulo 2. Oiga, pero ¿de quién es el petróleo que llega a Europa? No, que los chinos ahora mismo ya los tienen poco. Pero ¿cómo que te está haciendo dumping de biodiesel China? Dumping de biodiesel China. ¿Pero qué biodiesel tienes tú? ¿Qué biodiesel te está mandando China? Pero vamos a ver por qué abre la investigación ya Bruselas. A partir de aquí vamos a ver por qué es segunda parte también de lo que se vivió en los coches eléctricos. La verdad es que el intento de intentar contraponer a China, Europa por lo menos lo está intentando. Lo que no sabemos si es el mejor camino para contraponer o invertir en innovación y desarrollo y competir con sus empresas. Prefieren la de la regulación, pero vamos a ver el biodiesel, cuál es el impacto que tiene a China, o si también Xi Jinping está riéndose en Pekín diciendo,
¿Pero qué dicen del biodiesel? Esto ya le tiran a todo, pues eso, ya estamos como, venga, biodiesel, pues biodiesel, oye, que me han dicho en el biodiesel, tú dile que sí, los coches, tú dile que sí, y ahí va Europa, lleva un año de regulación, que están estresados. Milei inicia el cambio, ya lo han visto al principio, el decretazo para eliminar 300 leyes, y ya han visto que empiezan las protestas contra Milei. Tenemos la confianza de los consumidores de Estados Unidos alcanzando un máximo de 5 meses, en diciembre. Y el último punto, dentro de las claves del día, que sería un apéndice adicional, es el que apunta, es el que señala que en este punto de Europa, en esa regulación, está viendo las orejas al lobo de cara a junio del 2024. No afecta en lo económico, pero sí afecta en la Unión, que es la ley de asilo que se publicó y que se acordó ayer, durante la jornada de ayer, en la que los países europeos pactan una nueva ley de inmigración, después de que Francia la pactara, Macron, con Marine Le Pen, precisamente para intentar evitar que haya un proceso de, después de haber abierto fronteras, ver ahora que tienes un problemón por haber abierto las fronteras y que los ciudadanos de cara a las elecciones de junio te dicen, oye, que esto no está en la agenda, tema de inmigración. ¿Qué intenta Europa? Intentar resolver el problema antes con una regulación que, por supuesto, intente devolver antes en determinados casos. Pero vamos a ver cómo se lleva a la práctica y vamos a ver de qué manera los países la ponen en escena. Hasta ahora el movimiento de Macron es el más claro de que algo se está moviendo en Europa, en su pacto junto con Marine Le Pen y junto con la derecha, en su pacto con Marine Le Pen. De tal manera que vamos a ver de cara a ese año electoral cómo la inmigración gana cuerpo, las leyes migratorias ganan cuerpo dentro de las promesas electorales por las protestas de los electores. Claves del mundo en guerra, seguimos viendo en la jornada cómo la campaña militar israelí le está diciendo a Estados Unidos, vamos a ver si podemos ver el mundo en guerra, dice Blinken, Estados Unidos, que la campaña militar israelí debe ser de intensidad más baja, es mensaje repetido de que hay que intentar una intensidad más baja en esos ataques desde Israel. Rusia dice que Gran Bretaña presionó a Kiev para que rechazara un acuerdo de paz en 2022, dándole a Gran Bretaña un poder importante en una futura mesa de negociación. Rusia dice que Gran Bretaña presionó a Kiev para que rechazara el acuerdo de paz en 2022. Borrell afirma que Europa está en peligro si gana Putin. Bueno, queda un poco ahí en el subterfugio del día, ¿no? Ver cómo Europa empieza a darse cuenta, empieza a ver que hay un problema, pero ya expresado públicamente, de que si Putin llega hasta la frontera con Polonia, hay un problema latente para Europa, que es que ahora estamos en un choque. Entonces más vale frenarle en el Donbass que frenarle en las puertas de Polonia. Pero Borrell empieza a dar un detalle que Pistorius lo empieza a dar también desde Alemania, que es que cuidado porque una victoria de Putin puede envalentonar a Putin poniendo en peligro al que está al lado, que es Europa. De tal manera que debe jugarse gran parte del camino en detener a Putin en Ucrania lo más lejos que se pueda de Ucrania, lo que están diciendo Pistorius y también Borrell, y por otro lado hay que aprovechar el tiempo en el que Putin está lejos todavía de Europa, en el sentido de en el Donbass, para fortalecer la capacidad armamentística europea, que ahora mismo la situación es bastante delicada, porque como hemos vivido en el Flower Power durante 20 o 30 años, 50 años, pues ahora dicen, ¿y las armas si no van? Bueno, no tanto, pero la situación ahora mismo es 2%, pero ojo, que el otro día ya nos decían aquí en el programa, cuidado que para rejuvenecer o para intentar tener una situación armamentística europea que de verdad pueda ser competitiva, necesitas una década. Es decir, nos estaríamos yendo a más allá del 2030. Y talpín y ponte ahí un arma, porque la fotografía que tienes es, o si quieres defenderte, tienes que dar un paso hacia adelante. De tal manera que cuidado, porque el mensaje de Borrell viene a alinearse con Pistorius, alrededor de si Europa está en peligro si gana Putin, lo que hay que analizar es cómo podría Europa contestar a Putin en el caso de que en un futuro tuviera que contestar. ¿Tiene la suficiente capacidad armamentística para contestarle? Si la respuesta es sí, cero problema. Si la respuesta es no, tenemos un problema. Y no es Houston tenemos un problema, es Washington tenemos un problema. Pero el mensaje de Borrell escala, en el sentido de decir, hay que poner toda la carne en el asador, en darle todas las armas posibles a Ucrania, darle toda la ayuda posible, 50.000 millones que está intentando Europa sacar
para Ucrania y que Orbán, Hungría, le ha dicho no, no, no. Pero ojo con estas declaraciones de Borrell que empiezan a enfocar a la opinión pública europea que hay un peligro en el caso de que el cierre de la guerra venga en un sentido, que es con la victoria de Rusia. No un reparto, no un armisticio, sino la victoria de Rusia. El Consejo de Seguridad de la ONU pues tiene ahora por costumbre reunirse para aplazarlo. Por tercera vez lo aplazaron en la votación en la jornada de ayer sobre una resolución de Gaza. No quieren votar a la espera de intentar convencer a Estados Unidos de que tiene que votar un alto el fuego en el Consejo de Seguridad, que presione a Israel y que permita tener la fuerza de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha dicho hay que hacer el movimiento para pedir el alto el fuego. Tercera vez que se suspende. Y esto lleva tiempo, esto lleva pinta de ser como los presupuestos del Senado para Ucrania, ¿no? Pues vuelva usted a votar, no, vuelva usted a votar, no, vuelva usted a votar, no, vuelva usted a votar. Oiga, ¿por qué sigue votando si no me va a dar lo mismo? Bueno, no y no. Vamos a ver en ese entorno si se consigue hacer la votación y si se consigue que Estados Unidos cambie o se cambie algo del texto. Pedía a Estados Unidos que hubiese, en lugar de un cese, una suspensión. Bueno, vamos a ver si se acercan a suspensión en lugar de a cese, pero no parece que suspensión sea tampoco suficiente para el resto de miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Macron incide en que combatir el terrorismo no significa arrasar con todo en Gaza, con lo que la opinión pública europea, pero sobre todo Macron, empieza también a levantar el tono frente a Israel, con lo que ese camino del Consejo de Seguridad se le va haciendo cada vez más complicado a Estados Unidos. Blinken sobre la importancia del dinero a Ucrania. Ayer habló Blinken, escúchenle. First, to emphasize something that you said. Other than the supplemental request that the President has made of Congress, there is no magic pot of money that we can draw from. The assistance, the support that we have designated for Ukraine, that is running out. It's running down. We are nearly out of money that we need, and we're nearly out of time. I can't put a precise date on it, but that's the direction that this is moving in, which underscores the urgency of getting this supplemental budget request through. We have made a real investment in Ukraine's future, in its freedom, and it makes no sense to me that we would now renege on that investment, having already done so much, and having already put Ukraine in a position where it can not only survive, but actually thrive going forward. And we have a very clear plan, as I said, to make sure that Ukraine can stand on its own 2 feet, militarily, economically, democratically, so that these levels of support and assistance will no longer be necessary. 8:23 de la mañana, ayer volvieron las caídas, hoy se está recuperando el mercado, con lo que no parece que tenga continuidad, pero ayer sí fue un primer pinchazo para ver hasta dónde podía en ese movimiento de bajada caer el mercado, casi 1,5% en Nasdaq y en S&P, que marcan que, bueno, poquito sí que tiene de fuerza. Es la primera vez en meses que todo se cae al mismo tiempo, además viene después de una caída en la que las 7 magníficas cayeron, pero el resto del mercado estuvo arriba, que ya fue extraño. Y ayer en la jornada vino un poco de nerviosismo alrededor de cómo todo caía al mismo tiempo. El sentimiento parece estar cambiando y los mercados estarían intentando adaptarse después de lo que les comentaba, de que las 7 magníficas cayeran con el mercado del alza, lo cual es un cambio importante en una fotografía clara de que las 7 magníficas tiraban al mercado arriba. Una vez que estas empiezan a frenar, todo el mercado frena. El oro baja como si la Reserva Federal no hubiese dado un giro en la jornada de ayer, fue raro el movimiento del oro, y los rendimientos de los bonos del Tesoro han bajado como si la Reserva Federal hubiera dado un giro, todavía no lo ha dado, mientras el petróleo cae como si la recesión no hubiera llegado. El día de ayer fue muy raro, pero parece que hoy el mercado vuelve a recuperar un poquito de fortaleza en ese entorno. Vayamos un poco a gráficos y a titulares. Fíjense lo que dice Wall Street Journal. Biden explora aumentar las tarifas a China con los vehículos eléctricos. Busca dificultar sobre todo la exportación de China en cuanto a vehículos eléctricos hacia Estados Unidos. Puede ser un movimiento que durante el día tenga la respuesta sobre todo clara de China al respecto, pero vamos a ver cómo puede afectar al conjunto del mercado y cómo puede afectar sobre todo a la relación bilateral China-Estados Unidos. Recuerden, a finales de enero, elecciones en Taiwán. El otro punto fundamental viene alrededor sobre el trabajo de fin de carrera, ¿no? El trabajo de fin de grado, miren el siguiente gráfico, que hizo ayer la Unión Europea para intentar hacer las reglas fiscales diferentes. Estuvieron allá Calviño, hizo el TFG,
es irónico, y en ese entorno vieron la manera gradual de empezar a recortar esa deuda. Bueno, lo que pasa es que se ponen Francia y Alemania y le dicen al resto, vosotros tenéis que hacer esto. Y lo raro es que el resto no coge y le dice, bueno, ¿y vosotros qué? Pero volvemos otra vez a esa Europa monárquica, ¿no? En el que los monarcas, entiéndame monarcas, Alemania y Francia, miran al resto y le dicen, así tenéis que recortar el déficit. ¿Y vosotros qué tal? Francia, Macron, ¿cómo vas a recortar el déficit? Que tampoco es que estés sobrado, pero movimiento de reducción del déficit a través de las nuevas normas fiscales, que son como las anteriores, van a servir para lo mismo que el tope al petróleo ruso, es decir, para decirnos que lo están haciendo aunque no lo estén haciendo. Claro, no, es que Alemania y Francia han llegado a un acuerdo, que nos importa al resto de los europeos, que hagan lo que quieran ellos. No, es que nos dicen cómo tenemos que hacerlo, perdón. Vale, entonces dime qué es lo que estás haciendo. No, mantenemos intactos los objetivos del 3% y del 60%. Entonces, ¿qué acuerdo habéis llegado? ¿Te habéis acordado lo mismo que el anterior? No, y además, ¿habéis visto que los objetivos son obsoletos y arbitrarios? ¿Y el resto de Europa que no se queja? España, no, que lo que hagan allí los monarcas. Que lo que hagan estos, que no queremos meternos. Bueno, ya, pero sabes de antemano que esos criterios son arbitrarios y obsoletos, el 3% y el 60%, y que se mantienen iguales. No, introducimos modificaciones considerables en la forma en la que se deben alcanzar ambas cifras en la práctica. ¿What? ¿Cómo? A ver, ¿cómo que introducir modificaciones considerables? Te digo lo mismo que con el tope al petróleo. ¿Y por qué no lo hicisteis antes? Es decir, la norma es la misma. Lo que cambiáis es la manera en que la aplicáis. Entonces, ¿qué estabais aplicando antes? Lo de ayer fue el TFG. Un estudiante normalillo habría hecho lo de ayer, que es coger lo mismo que había antes, coges Tipex, borras la manera en que se aplica, ¡qué vergüenza! Borra el Tipex y pones, y vamos a cambiar la manera en la que vamos a alcanzar ambas cifras en la práctica. ¿Cómo? No, lo vamos a hacer en la práctica. ¿Cómo? Es decir, oiga, es que ustedes quieren el titular por el titular. Vamos a fortalecer las sanciones contra Rusia. ¿Cómo? Haciéndonos lo que no hacíamos antes. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? ¿Qué broma es esta? Llegas a Europa. Vamos a aplicar de verdad el déficit, la deuda la vamos a recortar. Vale, ¿qué van a hacer? Vamos a hacer lo mismo que antes. ¿Dónde están las cámaras? ¿Esto qué broma es? ¿Cómo que van a hacer lo mismo que antes? Sí, miren el siguiente gráfico. Sí que vamos a hacer lo mismo que antes. El 3 y el 60. Pero vamos a cambiar la forma de aplicación. ¿Quién se cree que ahora van a cambiar la forma de aplicación? Si es la misma ley. Es un TFG, pero de un estudiante medio bajo, es decir, de los que han dicho, ChatGPT, ¿qué hago con las normas europeas? Te coge la ley anterior y dice, uy, se parece demasiado, vamos a humanizar el texto. Entonces humaniza el texto y dice, uy, me sigue sin gustar, vamos a poner, venga, Tipex. Entonces cogen ahí y dicen, venga. ¿Veis una cosa? Oiga, pero que nos están diciendo a la cara, con este nivel de deuda, Francia, por cierto, Macron, hombre, yo creo que para dar lecciones no estás tú. Que lo hagan los estonios o los búlgaros, entiéndame la broma, pero que lo haga Francia, es que vamos a cambiar la norma para la deuda. ¿Por qué no empiezas aplicándote 2 tacitas tú? Pero miren lo que está oculto en lo que nos están contando. Hemos llegado a un acuerdo, Francia y Alemania, para ver cómo reducir la deuda. ¿Por qué? Porque ven que hay un movimiento de deuda o de posibilidad de crisis de deuda que está ya a la vuelta de la esquina. ¿Quién está allá atrás? La deuda. ¿Hay alguien que hace mucho ruido allá atrás? No vaya a ser que venga con malas intenciones. ¿Quién es? La deuda. Y entonces cogen y dicen, que no nos digan que no hemos hecho nada. Que no nos digan que no hemos hecho nada. No vaya a ser que nos digan que no hemos hecho nada. Coge la misma ley, la cambias, solo poniéndole ahí abajo, vamos a aplicarla. ¿Y por qué no la aplicabais antes? ¿Y qué nos dice a los europeos que la vais a aplicar ahora? Nivel de deuda, Grecia, en nivel gozo.
gozo supremo para que venga una crisis de deuda. 160 superado. Estos están en nivel gozo. Oiga, ¿y usted en qué nivel? Yo estoy en nivel oro, plata o bronce. Yo estoy en oro, estoy gozando. Italia, más de 140, nivel, sigue estando en nivel oro / gozo. Francia, hombre, Francia nos está imponiendo las normas que hay que reducir. ¿Qué tal van 2 tacitas para ti primero? Y nos enseñan lo bien que hacen la reducción de la deuda. Venga, Macron, venga, chavalote. Ponte a reducir la deuda y luego nos dices a los demás lo que tenemos que hacer. En todo eso, claro, a España le han quitado el 3er puesto, que para una cosa que estábamos entre los 3 primeros por arriba y no por la cola, fíjate, ya no estamos los terceros, estamos los cuartos. A nivel de los franceses, datos de Eurostat, Portugal, muy parecido al español, Bélgica, la zona euro, Chipre, la Unión Europea, y hay que buscar Alemania aquí, en este entorno en el que está por encima del 60%. Alemania sí puede dar alguna lección de esto. Pero Francia, miren el siguiente gráfico, que nos señala también esta mañana de qué manera estamos viendo un movimiento en el que el mercado parece ya un poco saturado. Mercado de bonos, Récord del 62% de los administradores de fondos que encuesta Bank of America en diciembre esperan que los rendimientos de los bonos sean más bajos dentro de los próximos 12 meses. ¿Por qué? Hoy está más arriba. Porque empieza a verse un movimiento de un poco de sobrecalentamiento. 62% de los administradores de fondos encuestados por Bank of America en diciembre esperan que los rendimientos de los bonos sean más bajos dentro de 12 meses. Me parece evidente el movimiento de pivote por parte de la Reserva Federal. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana pues lo que hay que empezar a monitorizar junto con la crisis de deuda. Esto es 2020, tiempo del coronavirus. La FED saca una ventana de descuento y un programa de financiación a plazo bancario para que los bancos no tengan problema. Se va el coronavirus, económicamente hablando, y llegamos a un momento de calma, en el que la FED no tiene que prestar, porque está todo saneado, supuestamente. Entonces, calma. Uy, tipos de interés empiezan a subir. Pum, pum. Bueno, pero es muy residual. Llega marzo de este año, febrero finales, marzo de este año, y tienes un febrón descomunal de 42 grados. ¿A cuánto estás? A 42 de temperatura. ¿Por qué? Porque me acabo de dar cuenta que estoy enfermo. ¿Cómo? Con una crisis bancaria. ¿Y qué sucede? Que 2 de las 3 mayores caídas bancarias de la historia se han producido en este 2023, aunque lo queramos esconder. Bueno, pero ya no hay problema. Se ha marchado y los bancos ya no necesitan seguir pidiendo. Pero esto es aquí. No aquí. Y luego, ¿qué ha sucedido después? ¿Y qué ha sucedido en las últimas semanas? Pues que el sector bancario, entramos en ironía on. El sector bancario que está magnífico, maravilloso en Estados Unidos, que no necesita nada, porque todo es perfecto y maravilloso. Es una fotografía perfecta, preciosa. Están todos fenomenal, salvo porque tienen 600.000 millones de pérdidas no consolidadas. 600.000 millones de dólares de pérdidas escondidas. Oye, ¿dónde está el dinero? Pero que son pérdidas. Baja la voz. Que son 600.000 millones. Que te calles, coño. ¿No? Que están ahí. ¿Y qué pasa? ¡Hala ahí! Venga a pedir dinero. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la respuesta clave que hay que encontrar. ¿Por qué la banca regional en Estados Unidos sigue pidiendo dinero como si estuviéramos en un entorno de crisis bancaria? Si no la hay, ¿no? Tienes 600.000 millones en pérdidas no contabilizadas, que no las sacas. ¡Calla! Dice, ya, pues entonces no se van a pedir dinero. 600.000 millones. Hay que intentar descubrir la clave de por qué, quién y cómo está pidiendo dinero a las puertas a la Reserva Federal para intentar sanear algo. ¿Por qué? Tenemos a Dalio diciendo que puede haber una crisis de deuda. Vuelvan atrás en el gráfico de Bloomberg. Aquí sí que no hay una crisis en el sistema bancario.
aquí empieza a haber una crisis en el sistema bancario. Entonces, si aquí empieza a haber una crisis en el sistema bancario y este comportamiento es prácticamente igual, si esto no ha llegado aquí, si A es igual a crisis bancaria, B, ¿qué es? Hay que poner el foco en qué está pasando en la banca regional estadounidense, que luego vienen los ay, ay, ay. Ay, 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 600.000 millones guardados. ¿Y por qué no hicieron? Ay, 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 que no lo sacaban. Ay, 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 que no había test de estrés como Dios manda que reflejaran eso. Ay, 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 que... Pero si ya veíamos que estaban pidiendo dinero. Ay, 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 que ya tenemos el lío montado, ¿no? Entonces, que den una respuesta. No pasa nada. Transparencia. Banca regional estadounidense. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sigue habiendo tensión, salida de depósitos. ¿Qué pasa? Es la respuesta clave a estas horas. 8:36 de la mañana, está con nosotros Jorge Cachinero. Jorge, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, gracias por invitarme. Vamos a analizar Israel, vamos a analizar Ucrania, vamos a analizar lo que está sucediendo en ese mundo en guerra, Argentina. Empezando por Israel, hay una pregunta que sobrevuela desde hace ya meses, desde el 7 de octubre. ¿Qué sucedió con la inteligencia de Israel el 7 de octubre? ¿Sabemos algo más? Empezamos a saber algo más, aunque la investigación oficial no ha comenzado todavía porque los israelíes quieren terminar la operación militar primero antes de hacer la investigación, pero ya han prometido que van a hacerla. El jefe de los servicios de inteligencia del ejército israelí y hasta el propio Netanyahu han anunciado que están dispuestos a asumir todas las responsabilidades que puedan derivarse de esta investigación. Lo que sabemos hoy, que no sabíamos el 7 de octubre, es que en 2022, un año antes de la operación de Hamas en el sur de Israel, una suboficial de la inteligencia militar del ejército israelí, de nombre de pila que comienza por V, eso es lo que sabemos, mandó un correo electrónico a su jefe y le acompañó de una presentación, ese correo, y la presentación se llamaba Muralla de Jericó. Y esta suboficial en Muralla de Jericó le escribió con una exactitud, pasado un año, escalofriante, lo que jamás estaba preparando y que acabó sucediendo. Que estaban preparando una fuerza, que querían entrar por el sur, que querían cometer un nivel de barbaridades muy elevado, y esta suboficial, cuya misión era observar a los cuerpos de operaciones especiales de Hamas, que se llaman Nukba, pensó que con la información que había recogido y en el proceso de entrenamiento que estaba esta organización Nukba de Hamas, pensaba que este era un escenario que se podía materializar y llevar a la práctica. El correo electrónico y Muralla de Jericó dicen que circuló, no sabemos exactamente hasta dónde y tampoco sabemos si llegó al nivel político más allá de la cúpula militar de las fuerzas militares israelíes. En este entorno, viendo también la fotografía de lo que está sucediendo, no solo con ese momento clave en el inicio, en el ataque de Hamas, ¿cómo ves la fotografía a medio y largo plazo en Israel y en esa guerra entre Israel y Hamas? Vamos a ver, yo creo que Israel va a ir hasta el final. Es uno de sus objetivos declarados, quiere acabar con Hamas y no va a parar hasta que termine con Hamas. Creo, y eso dicen los planeadores militares israelíes, que para final de enero, principios de febrero, el corazón de la fuerza militar de Hamas estará completamente destruida. Al comienzo del conflicto, las estimaciones que había es que Hamas tenía en torno a 30.000 combatientes en la franja de Gaza. Hace 2 semanas, porque yo no he visto cifras posteriores, hace 2 semanas ya decía el ejército israelí que la mitad de esos 30.000, es decir, 15.000, habían sido terminados, estaban muertos. Entonces yo creo que vamos a una situación en la que Netanyahu no va a parar hasta que erradique a Hamas y derrote militarmente a Hamas completamente, que calculo que eso será para final de enero, principios de febrero. Y lo que viene después, que es lo que está todavía en discusiones entre Estados Unidos e Israel sobre todo, los israelíes no quieren dejar el ejército dentro de Gaza después de que termine la operación. Los americanos quieren que los israelíes dejen algo de fuerza para controlar el territorio. Netanyahu no quiere hacer esto. Netanyahu se opone
a la idea de una autoridad palestina que controle de nuevo Gaza y Cisjordania. Y la idea con la que se está jugando es que quizás países árabes como Egipto y sorprendentemente Arabia Saudí se conviertan un poco en los guardianes de ese territorio, porque tanto Egipto como Arabia Saudí tienen muy buenas relaciones con Israel, en el caso de Egipto desde hace décadas, desde que firmaron el Tratado de Paz del 79, y en el caso de Arabia Saudí desde hace algunos años. La relación en temas de seguridad y defensa entre los saudíes e Israel es muy estrecha, a pesar de que lo han hecho muy discretamente, y creo que puedan estar dispuestos a colaborar con el gobierno israelí a mantener el control de la Franja de Gaza sin autoridad palestina sobre Gaza. En este entorno, y marchando al conflicto también entre Ucrania y Rusia, la guerra de Ucrania, ¿cómo está avanzando el conflicto? Bueno, yo, gracias a vuestra generosidad, llevo diciendo en Negocios TV desde el mes de abril de este año que Ucrania, y con Ucrania la OTAN y la Unión Europea iban a perder la guerra de Ucrania. Estamos más cerca de ese momento. Y como yo creo que los Estados Unidos se han dado cuenta que están más cerca de este momento, llevan meses, desde septiembre, calcularía octubre, buscando una salida que les salve la cara ante esa posible derrota en Ucrania. Y la idea con la que están jugando desde septiembre es lo que ellos llaman en Estados Unidos la solución de Corea. Es decir, que la guerra termine sin armisticio, sin acuerdo de paz, que las líneas de combate actuales sean las que marquen la división entre las partes contendientes en el futuro y que, por supuesto, Ucrania entre en la OTAN y entre en la Unión Europea. Sin embargo, los rusos, después de todo lo que ha pasado, del sentimiento de haberse sentido engañados por Occidente durante los acuerdos de Minsk desde el año 2014, etcétera, etcétera, Rusia ya ha dejado claro que lo único que va a aceptar es la capitulación de Ucrania, es decir, la rendición completa y absoluta de Ucrania. Y en el lenguaje ruso, esta rendición, esta capitulación quiere decir, y lo explico muy brevemente, 4 cosas. En el terreno militar, Rusia le va a exigir a Ucrania que entregue todas las armas en su poder, incluidas las que Occidente le ha entregado a Rusia, que esa debe ser o será una píldora muy difícil de tragar por Estados Unidos por razones obvias. Y la disolución del ejército ucraniano. Eso es en lo militar. En segundo lugar, en lo territorial, por supuesto, Crimea es Rusia, por supuesto, para Rusia las 4 regiones que desde que comenzó la guerra se han adherido a Rusia, Jersón, Zaporilla, Lugansk y Donetsk, que seguirán siendo Rusia, pero además Rusia dice que todo el territorio de Ucrania al este del río Dnieper, es decir, Kharkov, Sumy, Dniepr, y puede que Kiev serán parte de Rusia. Además, y por último, dejarán a Ucrania sin salida al Mar Negro. Por lo tanto, Odessa y Nikolaev serán también parte de Rusia. Esa es la capitulación, digamos, en lo que tiene que ver con los territorios. Luego, en lo político, los rusos dan por descontado que Zelensky no va a seguir siendo el presidente de Ucrania. De hecho, en este momento es una de las opciones con las que está jugando Estados Unidos. Pero Jorge, entiendo que es una posición de máximos, ¿no? Entiendo que es una posición de máximos. Sí, pero vamos a ver. Porque eso hay que alinearlo con lo que decía ayer Borrell. Borrell decía, Europa está en peligro si gana Putin. Y en las condiciones de capitulación que estás diciendo, que son más de capitulación que de armisticio, eso es una victoria de Putin, con lo que por regla de 3, ¿no? O por asociación, dices Europa está en peligro, por lo que tampoco Europa puede permitir esa serie de condiciones, ¿no? Bueno, yo creo que Europa no está en peligro porque los rusos se van a parar ahí, pero sí creo, y esto hemos aprendido en este último año y medio, que los rusos no van de farol. O sea, los rusos no dicen todo lo que van a hacer, al contrario de los ucranianos que están todo el día en la guerra de Twitter desde hace año y medio, mintiendo, engañando, intoxicando, la contraofensiva de verano, donde han perdido casi 200.000 soldados, etcétera. Ellos han intentado ganar la guerra de las relaciones públicas. Los rusos no han dicho todo, pero cuando han hablado no han mentido. Entonces, yo cuando oigo a los rusos decir que estas son sus condiciones, no lo tomaría como un farol, porque dicen que en la tercera capitulación es
un gobierno sin Zelensky, porque además los americanos quieren quitarse de en medio a Zelensky. Esto es un hecho que está sucediendo en este momento, todas las conspiraciones que hay. Pero Jorge, no digo que esté yendo de farol, ¿eh? Lo que digo es que sea una posición de máximos, que es diferente a la hora de enfrentarse a una negociación, ¿eh? Puede ser, pero creo que la solución final, después de lo que... O sea, el sentimiento dentro de Rusia es tan profundo del engaño que ellos sienten que Europa y Estados Unidos han jugado con ellos, con los acuerdos de Minsk, que no van a parar hasta el final. Y ellos, no olvides que la frontera occidental, esto es una cuestión histórica que viene de Napoleón y de Hitler, la frontera occidental para los rusos es existencial, o sea, no pueden tener a la OTAN de frontera de Rusia. Lo han explicado desde el año 2007, se lo dijo Putin en Múnich a la Alianza Atlántica: no pongáis la OTAN de frontera de Rusia en Ucrania. Y Occidente, a pesar de que grandes ideólogos de la política exterior americana le decían al gobierno americano no lo hagáis, pues han ido hasta el final y entonces se han encontrado con que ha habido el empujón por parte de los rusos ante este intento, ¿no? Entonces, termino. En lo político, la capitulación es con un gobierno en lo que quede de Ucrania en Lodz o en Bruselas, porque hay una idea con la que se está jugando en Estados Unidos parecida a lo que se hizo durante la Segunda Guerra Mundial en algunos países de Europa, de crear un gobierno en el exilio ucraniano en Bruselas, etcétera. Pero bueno, un gobierno sin Zelensky, y que puede estar incluso fuera del territorio de lo que quede de Ucrania. Y luego, por último, que esto es lo fundamental para los rusos, Ucrania no entrará nunca en la OTAN y Ucrania no entrará nunca en la Unión Europea. Hay un tema añadido ahora mismo en esa fotografía, que es lo que está sucediendo con Donald Trump, la situación legal, electoral de Trump y de los dos Biden, claro. Es decir, nos encontramos a menos de un año de las siguientes elecciones en Estados Unidos y hay cada vez más dudas sobre los dos candidatos después de ver lo de Colorado de ayer. Vamos a ver, ahí está Colorado y 30 estados más, y la situación de los dos Biden. ¿Qué es lo que está sucediendo y cuál es el camino que pueden tener tanto Trump como Biden para llegar o no llegar a esa carrera electoral final? Vamos a ver, los demócratas han querido desde hace ya meses que Trump no fuera candidato en las elecciones del año que viene. Y esta estrategia, por la vía de los procedimientos judiciales que pusieron en marcha, está empezando a desmoronarse. Presentaron 4 demandas con fiscales y jueces que eran claramente demócratas, que muchos de ellos están cuestionados por el equipo legal de Trump por no ser suficientemente imparciales. Y en estos momentos esos casos están empezando a demostrar que tienen poca consistencia, que no van a salir como querían los demócratas y que en el caso de que hubiera condenas contra Trump, Trump va a ir al Tribunal Supremo, donde hay mayoría conservadora, y dentro de 3, 4, 5, 6 años le darán la razón a Trump. Y algunos de estos fiscales y estos jueces pueden acabar en el banquillo porque el equipo de Trump ya ha dicho que los va a sentar en el banquillo por prevaricación. Por lo tanto, aquella estrategia que lanzaron hace meses de acabemos con Trump para que no sea candidato por la vía legal está empezando a fracasar. Y entonces han pasado a una fase nueva, mucho más alocada en mi opinión, que es la de evitemos que el nombre de Trump esté en las papeletas electorales en el 2024. ¿Y cómo hacemos eso? Y entonces se han acogido a la enmienda 14 de la Constitución americana, que es una enmienda que se escribió justo al terminar la Guerra Civil Americana de finales del siglo de 1864, donde aquella enmienda decía básicamente ningún líder político o general del sur que haya participado en la guerra puede tener posibilidad para presentarse a cargos públicos. O sea, es una enmienda que está aprobada al calor de la victoria del norte contra el sur en la guerra civil, y después de los perdones y los abrazos y todo eso, pues mantuvieron, digamos, una barrera para que esta gente no pudiera estar en la política americana. Esta es la enmienda que se está utilizando como excusa para intentar borrar a Trump de las listas electorales, diciendo que Trump está involucrado en algo parecido a la guerra civil del siglo XIX en Estados Unidos por su supuesta participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2020. El primer caso donde se ha presentado esto ha sido en Colorado, que es un estado completamente demócrata. Se haga esto o no, Trump no va a ganar en ese estado, y un Tribunal Supremo de Colorado de mayoría demócrata ha aprobado el retirar a Trump de la lista. Esto Trump ya ha dicho que lo va a llevar al Tribunal Supremo Federal y lo ganará.
Voy a poner otro ejemplo. En el estado de Carolina del Norte han presentado esa misma idea, pero no al Tribunal Supremo de Carolina del Norte, sino a la Comisión Electoral de Carolina del Norte, controlada por los demócratas, 4-3. 2 demócratas de esos 4 han votado en contra de la idea y se va a permitir a Trump ir en la lista electoral de Carolina del Norte. Entonces, yo tampoco le veo mucho futuro a esta estrategia de tratar de evitar que Trump esté en las listas electorales en 2024. Y de hecho, todo esto lo único que está haciendo es hacerle la campaña electoral a Trump, que en este momento se está disparado en las encuestas, mientras, y ahora voy a lo de Biden, el actual presidente está en el punto de más baja popularidad de la historia de Estados Unidos de un presidente en ejercicio, que es el 34%. En este momento, Biden, todas sus fuerzas, energías cognitivas y físicas, las pocas que le quedan, están dedicadas a salvarse él de su procesamiento por el Congreso y el Senado y a salvar a su hijo de la cárcel. Es lo único que tiene en este momento en la cabeza. Y en el caso del padre, de Biden padre, atención, por la evidencia que yo he visto de los crímenes que el Comité de Investigación del Congreso le acusa a los Biden, que hay cosas terribles, lo más duro es el haber recibido cantidades millonarias, multimillonarias, de países que son considerados potencias enemigas o rivales de Estados Unidos. El padre se encuentra ante el riesgo de ser acusado de traición, que es una pena que está castigada con la pena capital en Estados Unidos. Por lo tanto, no se debe descartar que lo último que haga Biden antes de abandonar la Casa Blanca y no presentarse a la reelección es conceder el privilegio del perdón presidencial a su hijo, para a continuación concederse a sí mismo el perdón presidencial y tratar de abandonar la escena política y que todo el mundo se olvide de él. De todas maneras, y termino con esto, la situación en Estados Unidos está tan encrespada que no debe descartarse un conflicto civil el año que viene en torno al otoño, 1 o 2 meses antes de las elecciones, porque Trump, si se dejara correr todo como está, de acuerdo con las encuestas, cuál es el clima de opinión, va a ganar las elecciones sin ningún problema. Y hay quien habla ya de una posible segunda guerra civil en Estados Unidos para el año que viene. Faltaría ya en el mundo en guerra que estamos viviendo. Jorge Cachinero, buen día, buen negocio. Bueno, lo mismo digo, gracias por la invitación. Chao, chao. 8:52 de la mañana, titulares del día. Pictet Asset Management.